pone cuando vea el video que la cámara engorda 20 o 30 kilos. Miren que... Bien, hoy me han dado 4 versículos. En lista estaba Pablo García. Ustedes saben, por el nacimiento de Lucio, él no ha podido estar, se van a tener que conformar con lo que yo preparé. Me han dado 4 versículos nomás. Nos estamos aproximando al fin de la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 16. Pero entonces yo, como eran 4 versículos nomás, vamos a ver unos cuantos versículos más en relación con el tema de hoy. Pero quisiera empezar con una nota de color. Ustedes tienen ahí, seguramente en su casa alguien tiene el libro El Príncipe que ha de venir. Seguramente alguien lo tiene, el libro de Sir Robert Anderson. Bueno, es un libro maravilloso. Sir Robert Anderson fue un hombre de las asambleas y él dice ahí cosas. Él se muere a comienzos del siglo XX, ahí en 1918, por ahí. Se muere él y él se muere sin ver a Israel como Estado sionista. Entonces, y siendo en inglés. Así que tiene mucho mérito porque él decía, no sé cómo va a pasar esto, él siendo inglés, diciendo todo lo que era lo que hoy es el Estado sionista de Israel, colonia británica. Él decía, tiene que ser un Estado para relacionarse con el anticristo. Bueno, él se murió sin verlo y así se cumplió como se cumple lo que creen en la palabra, ¿no? Más que en los acontecimientos. ¿Por qué se lo digo eso? Si ustedes ven la otra imagen ahí, tiene él, aparte de ser un hermano, un estudioso de las asambleas, era comisario. Y era comisario que le tocó perseguir a Jack el Destripador. ¿Se acuerdan de Jack el Destripador? Bueno, él encabezó la persecución que se hizo. Bueno, al final se esclarecieron solo 5 homicidios que tenía pero todos creen que había por lo menos 20 mujeres que había asesinado este tipo. La cuestión que él se encargó de interrogar a 300 sospechosos y él llegó a la conclusión que seguramente quien era un judío que se llamaba Aaron Kominsky. Bueno, entonces él dijo que era una persona alterada psiquiátricamente, era un desvariado, pero él intuyó, no sé, la cuestión que decía que era él. Pero enseguida recibió críticas, decía que lo acusaba porque era judío, entonces era antisemita. Bueno, Kominsky se murió sin estar preso, se murió en un psiquiátrico. Pero ustedes saben que en el 2014, ustedes lo pueden ver, bueno, después en el PDF, no sé si está viendo ahí, sí, en el 2014 se hizo un estudio de ADN con una sangre que todavía había de una de las víctimas, de la última víctima, y resulta que ahora que se puede hacer con el ADN, ¿quién era ya el destripador? Kominsky, Kominsky, el que decía Sir Robert Anderson. Así que un hombre realmente muy inteligente, muy sabio, escribió bastante, escribió libros sobre teología, sobre su oficio, sobre la policía, y también en sus memorias él dijo claramente que él creía, él no lo pudieron agarrar, pero creía que era que hoy, 100 años después, se comprueba que era él que tenía razón. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? He titulado esta meditación Los mutiladores del cuerpo. Por eso pensé en Jack el Destripador, que tipo era un loco, mataba prostitutas, era un misógino y las destripaba, realmente así, ¿no? Vamos a, se llama Los mutiladores del cuerpo, en nuestra meditación. Eso está basado no en el texto que vamos a ver de Romanos 16, sino en Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ustedes saben que este texto habla de los judaizantes. En el texto de Romanos 16, que vamos a ver, no lo aclara, pero probablemente tenía que ver con los judaizantes o con los gnósticos. Lo mismo el apóstol Pablo los va a criticar duramente, los que causan divisiones. Pero usted sabe que el texto de Filipenses 3 es muy importante, porque como le habla a los judaizantes, él les dice mutiladores del cuerpo, o sea, los que hacen una excisión en el cuerpo, porque juega con la palabra circuncisión. Y le llama perros, ¿verdad? Que los judíos llamaban, a los que no eran judíos los llamaba perros. Y el apóstol Pablo llama, siendo él judío, ¿no?
a los judíos que trataban de hacer divisiones, les llama perros. Y también le llaman malos obreros. Yo les dije que hay otras versiones que dicen obreros del malo, y me gusta más, porque uno puede ser un mal obrero porque es un chambón, qué sé yo, porque es un experto. Pero estos eran obreros que trabajaban para el malo. Así que personas realmente despiadadas que mutilaban el cuerpo. Parecido a lo que va a decir el apóstol Pablo. Así que vamos a Romanos 16. Nuestros textos vamos a leer del versículo 17 al 20, y deben tenerlo ahí en pantalla, claro que sí, muy bien. Y dice así la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí ustedes ven una figura de un lobo disfrazado de cordero. Dice Leña Fonseca que no hay ningún problema con los lobos disfrazados de cordero. Porque si hay pastores, si hay quien están al frente del rebaño, pueden identificarlo. El problema son los lobos disfrazados de pastores, los que quieren enseñar la palabra como eran ellos, que dice que causaban divisiones y seducían a los ingenuos. Hay que estar muy atentos, hermanos. Saben que toda la Escritura habla de lo importante de la unidad y lo condenado que es la división. Ahí en Efesios 4.1, ustedes pueden leer, Efesios 4.1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros del amor, solícitos, o sea, dispuestos, entregados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo del Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En la siguiente imagen yo le remarco ahí el tema de guardar la unidad. Ustedes saben que guardar en griego es la palabra teleo, es una palabra que tiene que ver con lo militar. Aparece en varios textos, que se los pongo en los textos abajo. Por ejemplo, aparece en Hechos 12:5. Dice: así que Pedro estaba custodiado, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 16:23, por ejemplo, dice: después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, con seguridad. Así que imagínense la palabra que usa el apóstol Pablo, que sabe que era una responsabilidad muy grande. ¿Se acuerdan en Hechos 16, por ejemplo, cuando el carcelero vio que se habían por el terremoto, se le habían aflojado todos los billetes, él pensó matarse, porque él respondía con su vida. Era muy serio esto, y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo diga que así, hermanos, como los soldados romanos, aguerridos, debemos guardar la unidad del Espíritu. A veces somos más dables a hacer distinciones, ¿no? Por ejemplo, también aparece la palabra teleo en Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ustedes saben que toda la Biblia exhorta a la santidad, a no pecar. Esa forma de guardarse sin mancha, con ese mismo ímpetu, no solo con la misma palabra, debemos guardar la unidad. Ustedes, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Guardad como un soldado romano, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver los otros pasajes. En los siguientes pasajes no aparece la palabra teleo, pero sí el concepto de unidad. Miren cómo Dios es redundante en el tema de la unidad
sus discípulos y por nosotros, porque esa oración nos alcanza a nosotros, el Señor oró por los que habían de creer por el testimonio de ellos. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Luego 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A mí me llamó la atención hace muchísimos años. Yo leí a Watchman, a este maravilloso chino que la verdad que creció tanto espiritualmente. Y no me acuerdo en qué libro, pero él hablaba de Corintio, y uno piensa en Corintio, en los Corintios, y piensa en las divisiones que tenían. ¿Se acuerdan cuando decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa? Uno más espiritual decía: yo soy de Cristo. Y Watchman dice que la iglesia de Corinto era un ejemplo de unidad. Imagínense mi sorpresa, ¿no? Como un ejemplo de unidad, no sé qué Biblia habrá leído Watchman, pero enseguida él lo explica, porque es verdad que había facciones adentro de la iglesia, pero no habían roto la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. En Corinto había una sola iglesia. Nosotros estamos peor, porque nosotros hubiéramos hecho la iglesia de Cristo, la iglesia de Pablo, la iglesia de Cefa. Así que verdaderamente con sus divisiones y todo no habían roto la unidad de la iglesia. Había un presbiterio unido, que saben que, bueno, Watchman ve, como vieron los hermanos, que las iglesias eran en casas, y cada casa tenía como un pastor, y juntos formaba el presbiterio de esa iglesia. No hay el punto bíblico de dos iglesias en una localidad. Entonces, fíjese qué importante, y qué lejos estamos nosotros, que nosotros sí hacemos divisiones, hacemos diferentes iglesias. Basta ver el panorama denominacional. Los hermanos, cuando vieron esto del panorama de las denominaciones, ellos decían que no podía ser semejante cosa, ¿no? Bueno, hay varios pasajes más, pero vamos a pasar al de Efesios 4:31, es la que sigue a una imagen de un lobo disfrazado de cordero. Dice Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo me preguntaba, ¿por qué hay divisiones, hermanos, adentro de la iglesia? Porque, bueno, el apóstol Pablo acá en el texto que vimos de Romanos 6, porque había falsos maestros que incitaban. Pero nosotros debemos guardar, hermanos, como un centinela romano, la unidad, por lo menos de lo que podemos abarcar en nuestra iglesia local. Yo quisiera hacer énfasis en el énfasis que hace la Biblia en la condena que hace con aquel que hace división. Fíjense que el apóstol Pablo tiene los epítetos más duros, los llama perros, los llama obreros del malo, los que hacen una incisión, son los Jack el Destripador de las iglesias, ¿no? Si siguiéramos, por ejemplo, Colosenses 3:13, dice: soportando unos a otros y perdonando uno a otro, si alguno tuviera queja contra otro, vaya a agarrarlo de los pelos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pasamos a la otra diapositiva. Dice 1 Pedro 3:8, ustedes después pueden ver otros textos. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Hermanos, debemos trabajar. Ser de un mismo sentir. Fíjense que no dice lo mismo pensar. Pero, por supuesto, nosotros tenemos convicciones en la palabra, ¿no es cierto? Pero dividirme de mi hermano y hacer de eso una enemistad, inclusive, es algo más condenado que el supuesto error de mi hermano, ¿no? Bueno, ustedes tienen varios pasajes ahí que van a ver en el PDF si son tan amables. La otra diapositiva habla de Santiago 4:1 y dice por qué hay divisiones. En el texto de Romanos 16 habla de los falsos maestros, pero mira que dice Santiago 4:1:
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros, que decís si no tenéis, no podéis agarrar de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decíais, ¿por qué no pedís? Ahí tenemos como una naturaleza divisoria. ¿Ustedes se acuerdan del náufrago? ¿Quién conoce la anécdota del náufrago? Estuvo 20 años en la isla. Bueno, yo le he contado varias veces. Si tuviera acá mi hijo me dice, ay, papi, siempre decís lo mismo. Bueno, uno tiene más de 60 años y empieza a repetir las cosas. ¿No? Así, bueno, uno empieza a repetir las cosas. Dice que un hombre naufragó del barco, ¿no? Bueno, y llega, solo él sobrevivió, llega nadando a una isla desierta. Está 20 años en esa isla desierta, y al final, después de mucho, lo encuentra. Entonces, cuando lo van a buscar, están los periodistas, todos están barbudos. Entonces dice, qué bien, lo encontramos después de 20 años. Y ve que atrás de él había 3 chozas. Y dice, pero ¿cómo que solo? Sí, solo. ¿Y por qué hay 3 chozas? Bueno, la primera es la choza donde yo vivo. Y la otra es la iglesia donde me congrego. Y la tercera, la iglesia donde me congregaba antes. Era sola. Y había cambiado de iglesia. Después se lo explico para que me Vamos a volver a nuestro pasaje, hermanos. Romanos 16, 17, ahí está remarcado en amarillo, me dejan ahí. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense en la otra diapositiva, dice 2 Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, hay que señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto es difícil, es duro. Pero si el hermano está causando divisiones y no sigue el ejemplo de Pablo y la doctrina que habían aprendido, el apóstol Pablo es más duro. Dice, por ejemplo, que a los que traen otra doctrina, a los que no creen que Dios se ha hecho carne, como dice el libro de Juan, cuando uno dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. El mismo apóstol Juan dice que no trae esta doctrina ni le digáis, bienvenidos. Bueno, y en 2 Timoteo, ustedes tienen ahí un pasaje, en 2 Timoteo 2:16, que dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. El 19 dice, pero el fundamento de ellos está firme, teniendo este sello, conoce el Señor, a los que son suyos y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero mire qué curioso, en relación a esto el 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles o usos comunes. El 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué se debe limpiar un hombre para ser un hombre útil? Ustedes saben que si buscan en los comentarios hay algunos que dicen lo que pensaba John Nelson Darby. John Nelson Darby hizo su propia traducción, ¿ustedes saben? Ustedes tienen una imagen ahí que le siguen. La mayoría de los comentaristas dicen que hay que limpiarse de las profanas vanas palabrerías, las que tenía Himeneo y Fileto, por ejemplo, ¿no? Y sus locuras diciendo que la resurrección ya se efectuó, y negando así la resurrección futura. El apóstol Pablo es muy duro con esto, ¿no? Ahora, Darby dice en su comentario, él tiene una versión de la Biblia. ¿Cuántos conocen la versión de John Darby? Está en inglés. Yo lo hago con el traductor, pero él tiene comentarios. Y comentando este pasaje, él dice que hay que limpiarse de los Himeneo y los Filetos.
no de las actitudes de los filios. Me parece que hay una diferencia, ¿no? En limpiarse de las cosas que hacían, como dicen muchos comentaristas, pero él afirmaba que con la estructura griega, de lo que hay que limpiarse, por eso dice que hay una casa grande, utensilios que son de oro, que son para uso honroso, y otros son para usos comunes. Pero esos son personas para la visión que tenía John Nelson Darby. Miren, está bien, él llegó al extremo de por ahí no tener comunión con los hermanos, por eso los hermanos libres, él fundó más, se quedó con los exclusivistas, ¿no? Yo sé que la teología, pero los hermanos abiertos llevaron toda la pasión misionera, ¿no? Y por eso trajeron el evangelio hasta acá. Bueno, ¿quiénes son estos los que causaban divisiones? Miren, yo tengo ahí un kipá, porque digo, ¿cómo muestro en una imagen a los judaizantes? Buscar algo con la circuncisión. Una kipá o gnósticos. Ahora, siendo judaizantes o siendo gnósticos, eran judíos. Y saben que el gnosticismo caló fuertemente entre los judíos del primer siglo. Por Filón, la Alejandría, Filón era un hombre gnóstico y era judío. Entonces, seguramente, por los otros textos que uno puede ver que el apóstol Pablo y los otros apóstoles critican, saben que los hermanos vieron que en los siglos II y III, si bien hubo mucha persecución, y eso está tipificado por la iglesia de Mirna, la mirra, también los hermanos vieron que en las parábolas, en las 7 parábolas de Mateo 13, está la parábola del trigo y la cizaña, la que corresponde con el mirra. O sea, hubo tribulación, pero hubo también siembra. Siembra, se sembró cizaña, mientras los obreros dormían, ¿se acuerdan? Mientras los obreros dormían, se sembró cizaña en medio del trigo, y el cristianismo fue muy influido también por el gnosticismo. Bueno, Pablo escribe Colosenses de eso, y bueno, el apóstol Juan habla mucho de eso. Así que había dos peligros. Por un lado, los judaizantes, los que querían circuncidar a los gentiles, y los que no aceptaban esta realidad de Cristo, que su cuerpo, ustedes tienen un dibujo ahí, donde dice que judíos y gentiles formaron un nuevo hombre. Efesios 2 dice, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Los judíos y el pueblo gentil, hizo uno. Uno podría leer que de ambos pueblos hizo otro pueblo, que también hizo otro pueblo, pero es lo que dice que hizo uno y fue un cuerpo. Pues miren, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en él, de los dos ¿qué? De los dos pueblos, un solo y nuevo pueblo, tendría que decir. Pero no, de los dos pueblos hizo un nuevo hombre. Este hombre es Cristo, ¿no? Es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la gran revelación que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una metáfora, como dice la Biblia, sino la realidad de un nuevo hombre, como dice acá. Este nuevo hombre no es el nuevo hombre de cada uno de 2 Corintios 5:17, sino hay un nuevo hombre que se hizo de los dos pueblos. No sé si me expreso. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso, la pregunta del millón, hermanos, ¿está dividido Cristo? Y ese texto dice algo muy grande. Primero que no puede estar dividido Cristo, porque si no sería un Cristo desmembrado, ¿no? Y otra cosa, él llama a Cristo a la iglesia. ¿Está dividido Cristo? No, ¿cómo Cristo está dividido? Él se refiere a la iglesia. Y no debería ser así. Bien, vamos a Romanos 10, 16, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ingenuos. Y el 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amados hermanos, debemos estar atentos
a que nos quiera engañar, porque estos se hacían los maestros y engañaban a los ingenuos. Por eso, hermano, debemos conocer la Escritura. ¿Se acuerdan del ejemplo de los bereanos? Y era Pablo el que hablaba. Sin embargo, no le creían a Pablo, buscaban en la Escritura si esto era así. El apóstol Pablo dice, lo mismo que en Romanos, está bien, muy bien, puede ser más. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Es una muy buena costumbre la de proteger con la Escritura. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales se da con la visión, cuyo Dios es el viento, de lo mismo que le decía a los romanos, ¿no? Esto que causa divisiones, que traen doctrinas raras, su Dios es el viento. Se preocupan por sus placeres y no por la sanidad y la unidad de la iglesia. Proverbios 14:15 dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple, en el libro de Proverbios, el tonto, el simple es el que es seducido por la mujer extraña, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que dice Mateo 10:16? ¿No? Que aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Debemos ser ingenuos para el mal, sencillos como paloma, pero prudente como serpiente. Tiene dos imágenes ahí con este pasaje y llegamos al 20, con eso vamos a terminar. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Hay una imagen ahí donde un pie aplasta a Satanás. Uno podría pensar, Dios no aplastará a Satanás. Pero el texto dice que Dios aplastará bajo nuestros pies. La victoria es de Dios, por supuesto, ¿no? Dios nos contó al final de la película. Hay un futuro glorioso para la iglesia de Jesucristo. Pero Satanás va a ser aplastado por la iglesia. Porque dice que acá Dios lo va a aplastar bajo vuestros pies, ¿no? Y tengo ahí unas imágenes, una que Dios aplastará en Satanás, en un pie aplastando a una serpiente, y luego una jovencita, una joven que se pintó en su sueño, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿no? Esto toma la figura de Génesis 3:15, la figura de la enseñanza, la profecía. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cañar, en el talón, ¿no? Es muy importante, nosotros somos la simiente de la mujer. Pero hay una simiente, que es la simiente de la serpiente. La serpiente llega a ser en Apocalipsis un dragón. Dice la Biblia que ese dragón era la serpiente antigua. O sea que va creciendo en maldad y en poder de destrucción. Hermanos, debemos estar muy atentos con las divisiones. Y la última figura, yo lo dejo para que lo miren, varias cosas que dice de lo que hay que guardarse. No lo vamos a ver ahora. Hay que guardarse de los malos obreros, de los perros, de los mutiladores del cuerpo, de los que quieren dividir. Y debemos guardar, hermano, vigilar como centinela romana, con esa atención, con esa disposición, solícitos en guardar. Hermanos, el domingo hablábamos de ser trabajadores de la paz. Hoy podríamos pensar en ser trabajadores de la unidad. ¿No les parece, hermanos? Por lo menos que Parque Casa se caracterice por ser una iglesia unida, donde como un solo hombre trabajemos, con nuestras diferencias, somos todos diferentes, pero no rompamos. Yo estoy muy feliz, nosotros hemos tenido dos iglesias bien paridas, no fueron por divisiones. Uno ve la historia de la iglesia y muchas veces hay divisiones y hasta esas divisiones fueron bendecidas. Bueno, los hermanos salen
fueron excomulgados de sus iglesias. Darwin fue excomulgado de la iglesia anglicana. Bueno, pero había diferencias doctrinales muy, pero muy grandes. Trabajemos con la unidad, que eso trae gloria a Dios, y el Señor, ¿no? Que es un método evangelístico contundente. Una iglesia unida hace que venga gente, porque el mundo cree cuando ve la unidad de los cristianos. Vamos a ver. Amado bendito Dios, gracias te damos por los mandamientos que tenemos en tu palabra. Ayudarnos, Señor, a ser vigilantes con los que traen falsas doctrinas y a guardar como centinelas la unidad de tu iglesia, la iglesia local, y trabajar también por guardar la unidad entre las iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.